Bienvenido a un video sobre la determinación de los límites que incluyen las funciones trigonométricas. Y el objetivo de este video es determinar los límites usando una variedad de técnicas. Ahora en mi video titulado Introducción a los límites debemos discutir cuál es un límite, y puede querer ver este video primero si ya no ha sido. En general, hay tres formas de enfoque de encontrar límites. El enfoque numérico en el que utilizamos una tabla para ver los valores de la función como x enfoque c, el enfoque gráfico donde analizamos el gráfico y luego por último, el enfoque analítico donde utilizamos técnicas de álgebra o cálculo para encontrar límites. También revisemos la definición informal de un límite. El límite como x se aproxima c de f de x es igual a L si todos los valores de f de x están cerca de L para los valores de x que están suficientemente cercanos, pero no son iguales a c, y suficientemente cerrado consistiría en valores menores o mayores que c, y a menudo decimos valores que están a la izquierda, y a la derecha de c. Algunas funciones pueden no tener límites a valores específicos de c, que veremos en solo un segundo. Y, por último, aviso de que el valor del límite no es afectado por el valor de la función en x igual a c. Ahora, hay tres tipos de comportamiento por la no existencia de un límite. La primera es que la función se aproxima a un número diferente o un valor diferente del lado izquierdo y derecho de c. Número 2, f de x aumenta o disminuye sin límite a medida que x se acerca a c y, por último, f de x se oscurece entre los valores fijos a medida que x se acerca a c. Vamos adelante y mire unos ejemplos. El límite como x se aproxima a pi6 de la señal x. Bien, aquí está el gráfico de igual a la señal x. Vamos adelante e identificar dónde x es igual a pi6. Y eso sería este línea vertical aquí. Entonces, queremos ver si nos estamos acercando al mismo valor de la función desde la derecha y desde la izquierda. Bueno, ya que la función de firma es agradable y suave y continúa alrededor de pi6 que nos dice que podemos realizar sustitución directa para encontrar el valor de este límite. Así que este límite es igual al signo de pi6. Y esto debe mirar muy familiar a nosotros. Pi6 es a Siemens de 30 grados. Así que un triángulo derecho de 30, 60, 90 miraría algo así donde el signo de 30 es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a 1, 2. Así que este límite es igual a 1, 2. Y estos son el tipo de límites que nos gusta porque podemos encontrarlos realizando sustitución directa, pero en muchos casos no podemos hacer esto. El límite como x se aproxima a pi2 de tangente x otra vez. Deja identificar gráficamente donde x es igual a pi2. Eso sería esta línea vertical aquí. Así que nos estamos acercando a esta línea vertical desde el lado derecho en esta dirección y el lado izquierdo en esta dirección. Tan inmediatamente, podemos ver que no estamos aproximando el mismo valor. Y de hecho el límite como x se aproxima a pi2 desde la derecha sería igual al infinito negativo. Y el límite como x se aproxima a pi2 desde la izquierda sería igual al infinito positivo. Así que, obviamente, estos no se acercan al mismo valor y también aumentan y disminuyen sin límite. Por lo tanto este límite no existe. Vamos adelante y miremos uno más. El límite como x se acerca a 0 de la señal 1x. Gráficamente, a medida que x se acerca a 0, podemos ver que algo extraño está sucediendo en esta región. Tomemos una mirada más cercana a esto utilizando una tabla. Lo que quiero hacer aquí es mirar el valor de un x. ¿Cuál es el argumento que tomamos? La señal de. Así que este no es el valor de la función, este es solo el argumento de un x. Entonces, si x es igual a menos 0.1, esto es lo mismo que menos 1/10. 1 dividido por guión décimo ex a Siemens lo mismo que un x menos 10. Esto daría un valor de menos 10. Y por la misma razón, cuando x es más 0.1. Esto sería igual a 10. Siguiente, cuando x es igual a menos 0.01 menos 1 100. Un x sería igual a menos 100 y esto sería más 100. Y estas últimas dos columnas, como x se inclusa más cerca de 0 y toma el valor de 0.001, que es menos 1000. Un x sería igual a menos 1000 y esto sería igual a 1000.
La próxima cosa que quiero que piense es que el período de esta función de señalización es igual a 2pi o rápidamente 6.28. Tan cada 6.28 radianes la función de señalización toma todos los valores entre -1 y +1. Volviendo a nuestra tabla, a medida que x se acerca a 0, un x se acerca realmente al infinito positivo y negativo. Lo que significa que recuerda cada 6.2 radianes, el valor de la función se alterna entre -1 y +1. Entonces, a medida que nos acercamos y cerramos a 0, el signo de función de un x se alterna entre -1 y +1, más rápido y más rápido y más rápido. Y por lo tanto, porque esta función se alterna entre -1 y +1 a medida que x se acerca a 0, este límite no existe. Vamos a buscar esto en nuestra calculadora gráfica también. Así que en uno tenemos signo un x. Ajustemos nuestra ventana para que el intervalo x sea entre -3 y +3. Y el intervalo y está entre -2 y +2. Vamos adelante y gráfico. Y otra vez, podemos ver que x se acerca a 0. Comienza a alternar. Vamos adelante y ampliamos en esto y ver lo que podemos descubrir. Así que presionamos Home, opción 2, y luego entrar. Otra vez puedes ver a medida que nos acercamos a 0, esta función se alterna entre -1 y +1. Vamos adelante y ampliamos de nuevo. Y, por supuesto, podemos seguir haciendo esto una y otra vez, pero se está volviendo muy claro. Espero que esta función se alterne entre -1 y +1. Vamos adelante y pruébalo una vez más. Acercar, entrar, y es alternativo más rápido y más rápido entre -1 y +1. Ok, espero que encontraron estas explicaciones útiles. Gracias, tenga un buen día.